Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Física 2 para 10º grado. Vamos a continuar con el tema de torque. Vamos a hacer ejercicios el día de hoy para que ya quede claro este tema y poder avanzar con el siguiente tema. Tenemos, en el caso del torque, recuerden que las características del torque es que este debe tener una magnitud, que es donde se aplica la fuerza, la dirección, tiene que tener una dirección. Y tiene que tener una ubicación, o sea, un punto donde se está aplicando la fuerza. La fórmula para calcular el torque es la fuerza aplicada por el brazo por el seno del ángulo que se está aplicando la fuerza. En el caso del torque, si es, ¿dónde estaba? Si es contrario a las agujas del reloj, pues el torque o momento de torsión se vuelve positivo. Si el torque es en relación a las agujas del reloj, pues el momento se vuelve negativo. Esto es bien importante que lo recuerden para los ejercicios de repaso. Luego miramos cómo se calcula lo que es el torque neto. El torque neto pues es igual a la sumatoria de todos los torques que están aplicando una fuerza, una torsión sobre un objeto específico. Y en este caso vemos que se está aplicando torque a esta tuerca o tornillo que vemos acá. Y en este caso pues estamos viendo que hay dos fuerzas que interactúan con la herramienta, que sería el peso de la misma herramienta y la fuerza de torsión que se está haciendo hacia arriba. Entonces, una de esas fuerzas se vuelve positiva, la que está contraria a las agujas del reloj se vuelve positiva, y la fuerza del peso pues se vuelve negativa. La suma de estas dos fuerzas hace lo que es el torque neto. Teníamos ayer el primer ejemplo de esto y teníamos que calcular la fuerza. Dice, si la fuerza F de la figura es igual a 90 newtons, ¿cuál es el torque resultante respecto al eje A? Que el eje A era este que vemos acá. Y el peso, dice, de la varilla es de 15 newtons. Aquí teníamos que calcular el torque del peso y el torque de la fuerza que se estaba aplicando. Pues para eso descompusimos aquí lo que era la fuerza, la F1 en sus dos componentes, en el componente X y en el componente Y. En el caso, vinimos y multiplicamos lo que es la magnitud del vector por el coseno de 30, porque la componente X está en relación está adyacente al ángulo, mientras que en el caso de la componente en Y, pues es contraria al ángulo, por eso se le saca seno de 30. Y nos da como resultado 45 en el caso de la fuerza aquí para el componente Y. Ahora, no utilizamos la componente en X debido a que como está en relación a la misma horizontal del punto de aplicación, pues esta no está aplicando ninguna fuerza de torsión. Recuerden que la fuerza de torsión es en relación al punto de aplicación. Entonces, si se está haciendo una aplicación, quien está haciendo la aplicación sería la componente en Y, en este caso. Entonces, por eso solo tomábamos lo que era la componente en Y, que eran 45 newtons. Ahora, estas como como era contraria a las agujas del reloj, se va a volver negativa después, más adelante. Aquí lo que hicimos fue, ya aplicamos la formulita de torque, venimos y multiplicamos lo de la fuerza por la distancia de la herramienta o del brazo, y tenemos que serían 3 metros por 45, que eso nos daba 135, y luego sacamos lo que era el torque de peso, que eso ya lo tenemos aquí, es el mismo que tenemos acá, serían los 3 metros, y la fuerza pues ya nos la daban acá, serían 15 newtons. Como no hay ningún ángulo, pues no lo descompusimos en sus componentes, y tampoco le aplicamos seno ni coseno de nada porque no hay inclinación. Entonces eso nos daba 45. Esta fuerza también está haciendo un movimiento de torsión hacia abajo. Quiere decir que va a ser a favor de las agujas del reloj. Entonces se nos vuelven negativas ambas fuerzas, por lo cual venimos y decimos que menos 135 más menos 45, y aquí hacíamos una multiplicación de símbolos,
que teníamos más por menos daba menos, entonces se nos vuelve menos 135, menos 45, que eso da un total de menos 180 como resultado de la fuerza. Ese sería el torque total, el torque neto que se está aplicando sobre con respecto al punto A. Bien, ahora vamos a hacer este otro ejercicio que dice, encuentre el torque resultante respecto al punto A. Y aquí no es, este sería el punto, sino que sería este el punto de aplicación. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Si se fijan, aquí se está aplicando una fuerza hacia abajo, pero esta fuerza que vemos acá está haciendo presión también hacia este punto. ¿Por qué? Porque cuando aquí se empuja la palanca hacia abajo, esta palanca de acá no hace un movimiento hacia el frente, sino que lo hace hacia atrás. Entonces, esta va a ir a favor de las agujas del reloj y esta va a ir, esta va a ir hacia adelante. Disculpen. Esta, cuando se baja la palanca acá, esta se empuja hacia allá, hacia la izquierda. Perdón. Hacia la izquierda, viendo de frente, ¿verdad? Sería hacia la izquierda. Esta, la fuerza de este va hacia acá y este va hacia abajo. Entonces, este va a ser contrario a las agujas del reloj y esto se nos va a volver positivo. Ese torque o momento se nos va a volver positivo y este, como va hacia abajo, está a favor de las agujas del reloj, se nos va a volver negativo. ¿Entendieron lo que dije? Cuando esta palanca baje, aquí se va a hacer una presión, ¿verdad? Va a haber una presión acá. Esa misma presión va a hacer que esta palanca también se empuje hacia adelante. O sea, baja aquí y esta se empuja hacia adelante, como para accionar algún mecanismo. Entonces, aquí va a haber cierto torque y aquí también va a haber cierto torque. Entonces, vamos a calcular el torque resultante que está eh, percibiendo este punto, el punto A. Entonces, para eso, igual vamos a tomar lo que es, primero vamos a calcular lo que es el torque del punto B al punto B al punto A. Y ya tenemos aquí el brazo de aplicación, que este sería 0.25 metros. Y nos dan también la fuerza de F1, que es 120 newtons. Entonces vamos a aplicar esta formulita que vemos acá. No le vamos a aplicar seno de nada porque no hay un ángulo aquí de inclinación. Entonces solamente vamos a hacer la multiplicación de la fuerza por la distancia del brazo. Bien, entonces el brazo serían 0.25 metros, dice. La fuerza serían 120 newtons. 120 newtons. Y esto multiplicado por la longitud del brazo. Esto serían 0.25 metros. 30. 25, estimado. Sí, ¿verdad? Pues sí, da 30. Ah, da 30. Segura, 120 por 0.25. Esa queda, profe. Y me confirman los demás, por favor. ¿El resultado cómo queda, estimada? ¿En qué unidades? Newton. ¿Y qué le pasa a los metros? No creo que Newton metro. Newtons por metro, así es la unidad. Es newtons por metro. Entonces, ya tenemos acá el valor de el torque que está aplicándose con la fuerza F1. Ahora vamos a calcular lo que es el torque que se está aplicando con la fuerza F2.
Ahora, como este es contrario a las agujas de reloj, ese es positivo. Ahora, este que vamos a calcular ahora se va a volver negativo. Ahora, fíjense, vamos a hacer algo diferente aquí de lo que hoy habíamos estado haciendo. En este caso, como aquí hace un quiebre, esta herramienta hace un quiebre, este gira hacia adentro y este gira ese empuja. Entonces, aquí va a haber el brazo de torsión, tenemos que calcularlo. Vamos a ver. Vamos a pasar una línea por acá. Y luego vamos a cruzar otra de este punto que sea perpendicular aquí. Bien, y esta distancia de acá es la que necesitamos calcular, que va a ser nuestro brazo de torsión. Ahora, como nosotros tenemos acá el dato de la hipotenusa y tenemos también el ángulo, porque este mismo ángulo se nos convierte en este mismo, ahí sería, en este mismo ángulo de acá. Entonces, este ángulo de acá tiene 40 grados. Entonces, tomando estos 40 grados, vamos a calcular lo que es esta distancia de acá, este cateto acá. Entonces, para eso vamos a aplicar esta función trigonométrica que vemos acá, que dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya tenemos aquí el valor de la hipotenusa, que es 0.75 metros, y tenemos el ángulo que se forma acá. Entonces, este sería el cateto opuesto. Entonces vamos a sustituir aquí los valores. Tenemos, sería seno de 40, va a ser igual al cateto opuesto, que no lo conocemos, pero sí conocemos el valor de la hipotenusa, que es 0.75. Bien, entonces 0.75 metros. Ahora vamos a despejar para el cateto acá. Entonces, como aquí esto está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar y nos va a quedar igual a... Eso nos va a quedar como cateto opuesto igual a seno de 40 por 0.75. Bien, si me ayudan ahí con la multiplicación para ver cuánto daría entonces. 0.48. 0.48. ¿Confirman los demás? ¿O solo Juan está en clase? Parece que solo Juan está en clase. A ver, entonces sería 0.48 y estos serían metros. Ok, ahora sí, ya tenemos aquí entonces el valor de este brazo de acá, este cateto de acá, entonces ya tenemos el brazo de la aplicación. Ahora vamos a aplicar esta misma formulita. Solo que vamos a sustituir los valores que tenemos acá. Tenemos en el caso de la fuerza, eran 190 newtons. Y la longitud del brazo de aplicación era 0.48.
Vamos a ver si me ayuda a hacer la multiplicación. Serían 190 por 0.48. 91.2. 91.2, correcto. Y 1.2 Newton. Ahora, en este caso, como esta es a favor de las agujas del reloj, esta se nos va a volver el momento se nos vuelve negativo. Entonces, ya aplicando esta fórmula de acá, que sería para el torque neto, vamos a sustituir aquí el valor para el torque 1, que sería el mismo que F1, que serían 30 newtons. 30 newtons. Y vamos a sustituir para T2, que sería el torque que está aplicando F2, que serían menos 91. Vamos a poner un paréntesis aquí. Menos 91.2 newtons. Bien, ahora, según la ley de los signos acá, sería más por menos, se nos vuelve menos aquí, ¿verdad? Entonces quitamos esto acá. Y nos quedaría ahí solamente el menos. Entonces, si me ayudan ahí, ¿cuánto sería esta resta, esta suma? 30 menos 91.2. Correcto. 30 menos 91.2. Negativo 6. Negativo 61.2. Es correcto. Entonces sería el torque o momento entonces para el punto A sería entonces 61.2. ¿Qué, estimada? Newton, ¿verdad? Profe, una pregunta. Ajá. En fuerza, ahí cómo voy a saber que no, es que no sé cómo explicarle, cómo especificarle. Dígame, ¿qué es lo que quieres saber? Solo en fuerza se va a poner newtons por metros, así es. Ah, no, perdón. Aquí la respuesta está mal. Es newtons, aquí son newtons por metro. Pero solo en la fuerza se aplica eso. ¿Cómo solo en la fuerza? En torque. Ajá, ahí. Solo en torque, sí. Solo es para torque. En el caso si recuerde que esto no es fuerza, lo que estamos midiendo es torque. Si es fuerza, la fuerza está expresada en newtons. Pero en el caso del torque es la cantidad de newtons por metro. Porque lo que estamos midiendo es la fuerza que se está aplicando por la longitud de la palanca o de la herramienta que se está utilizando. Entonces, la fuerza por la distancia de la herramienta. Que eso sería el torque. ¿Bien? Bueno, ¿Entendió o no? sí, sí. Ok. Bien, entonces para la fuerza siempre va a ser newtons y en caso del torque es una combinación entre la distancia del punto de aplicación y la fuerza de aplicación, ¿verdad? Entonces nos queda menos 61.2 newton por metro. Esto no quiere decir que estamos restando fuerza, sino que el menos solo simboliza hacia dónde se está haciendo la aplicación de la fuerza, hacia dónde va el torque. Si es a favor de las agujas del reloj, va a ser negativo. Si es contrario, va a ser positivo. Entonces, ese torque es el torque que se está aplicando a este punto, que sería contrario a las agujas del reloj. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Solamente era para hacer este pequeño repaso de este tema. Ya con esto pues finalizamos este tema y pasamos a otro. Pues hasta la próxima clase, Cipotes. Nos vemos. Feliz fin de semana.